Tiene 12 años y el encuentro se lleva a cabo en un Zoom junto a sus padres. Quiere saber más acerca del sentido del Bar Mitzvah y las posibilidades reales de hacerlo presencial en medio de la pandemia. Estamos a un mes de Rosh Hashanah y antes de terminar la reunión la mamá le dice: "Ask the rabbi what you ask me". Preguntale al rabino lo que me preguntaste a mí, le da vergüenza. "You can ask anything", le digo, puedes preguntar lo que quieras. Y ahí se atreve. ¿Este Yom Kippur va a ser igual?, me pregunta. Resumiendo el diálogo, él no me estaba preguntando si la forma de celebrar, conmemorar, sería presencial o virtual. Su pregunta estaba inspirada en el hecho que la mayoría de nosotros estuvimos encerrados en casa muchas horas, muchos meses, interactuando con mucha menos gente y, según él, con menos exposición a hacer el mal. Y como la esencia del día es principalmente revisar el mal, si habrían cambios significativos en las plegarias, era su pregunta. Me encantó su frescura desafiante, su compromiso intelectual. ¿Este Yom Kippur va a ser igual? Le conté que Yom Kippur era mucho más que disculparse por lastimar a otros y que uno igual podía hacer el mal con menos interacción. Le conté que los judíos experimentaron Yom Kippur en guetos y en campos de concentración, en la Inquisición, durante la peste negra en la que murieron entre 75 y 200 millones de personas y los judíos fuimos acusados de provocarla. Le conté que conmemoramos Yom Kippur durante la guerra de Yom Kippur, cuando cada casa en Israel tenía un soldado en el frente y probablemente volvían a Dios no solo como juez, sino como fuente de esperanza. Cuando la tradición talmúdica describe uno de los roles de Dios en la vida de una persona, lo llama Mikveh Israel Adonai. Dios es la fuente de esperanza de Israel. Y agregué que el Día del Perdón marcaba también la resiliencia de la identidad judía. Que él tenía razón, que cada generación cometía errores diferentes. Corría el mes de mayo y ya empezábamos a sentir en el cuerpo y en la psiquis el costo de este aislamiento. Recibo un llamado de un congregante avisando que a su esposa, muy querida por mí, le quedaban horas de vida y si podía hacer el vidú y la oración que decimos por el moribundo, cuando no puede hacerlo por sus propios medios. Me he visto rápido, llego a la puerta del hospital y no me dejan entrar. Le explico a la persona de seguridad que venía a cumplir mi función rabínica, que debía recitarle las últimas oraciones a alguien que estaba falleciendo. Aclaré que yo sabía que no tenía permitido verla, que lo haría desde afuera de la habitación. Me dijo que no podría entrar. Supliqué, levanté la voz y no sirvió. Me explicó que esa semana cambiaron las reglas. De nada sirvieron mis ruegos. Era la primera vez en mi vida que no me dejaban entrar a un hospital a cumplir mi rol. Pero más doloroso, no podría despedirla como su familia y yo hubiésemos querido. Yo que creí que iba a poder, me dijeron que no. Con la impotencia a flor de piel logré hacer algunos llamados telefónicos y así comunicarme con la enfermera de piso. Le pedí si me haría el favor de apoyar un teléfono al oído de la señora. Generosamente me dijo que la llamara a su celular y ella lo haría. Recité el vidúi, dije el Shema por teléfono y, como era de esperar, horas más tarde se murió. El pensamiento de no haber podido despedirla me torturaba. Quedé lastimado por varios días. 2 semanas más tarde, en un encuentro quincenal que tengo con un estudiante rabínico del cual soy su mentor, me cuenta una situación en la que él no pudo cumplir con un pedido de su comunidad. Y ese pensamiento lo perturbaba. Y ahí estaba yo, por teléfono, consolándolo, diciéndole: pero trataste, hiciste todo lo humanamente posible. Y por situaciones externas a tu voluntad no has podido. ¿Por qué te lastimas tanto? Y cuando terminó la llamada, me quedé pensando, yo hubiese necesitado ese sábado de noche, sentado en mi carro en el parking de la Aventuras Hospital, que alguien me hablara así, que me explicara que si había tratado y hecho todo lo que humanamente era posible, tenía derecho a sentir dolor, pero lo que había hecho tenía que haber sido suficiente. Y cambié mi password. ¿Se acuerdan que en Rosh Hashanah les conté que mis passwords para Zooms, bancos, etcétera, eran frases de verdades que no quería olvidar? Tras esa experiencia, mi nueva clave para entrar a mi
computadora e email se convirtió en sé compasivo. No me refería a la compasión que hay que tener con el otro, que es un deber social primario. Me refería a la compasión que hay que permitirse tener con uno mismo por no poder ser y hacer todo lo que uno espera poder ser y hacer. Mi pedido, mi sugerencia, es que te permitas ejercer autocompasión cada vez que la mejor versión de ti mismo no emerge. Has visto en estos meses a otros ejerciendo actos heroicos, enfermeras dejando a sus familias, mudándose de estado para venir a la Florida a ejercer aquí porque la necesitaban más. Has visto gente haciendo voluntariado, dando de su tiempo, de su dinero, arriesgando su salud. Y tú sientes que tú quisieras, pero estás trabado, no puedes. Que tus pensamientos están atravesados por el estrés, por la preocupación económica. Comes de más, duermes menos. Las cenas familiares están esperadas. Las primeras semanas, a los 100 días, empiezan a ser focos de tensión. Hay que cuidarse de qué decís y cómo lo decís, y no siempre lo que decís lo decís bien. Si vives solo, la soledad empezó a generar dolor, un dolor insoportable, y te sientes irritable. Si sientes que tu yo más noble no está emergiendo en estas crisis, quiero que pienses en mi password, compasión. Y si lo prefieres, autocompasión. Déjame decirte que cuando la compasión no te incluye, es incompleta. En idioma fácil, compórtate contigo como te comportarías con un buen amigo que la está pasando mal. Ser más amable contigo aumenta tu resistencia, te hace más amable y compasivo con los demás. Quiero hacerte una sugerencia, que incluyas en tus plegarias una oración. No es parte de ningún libro de oraciones, no es una plegaria talmúdica, ni la he encontrado en la Torá. Es una simple oración, la ofrezco con la esperanza que te resulte útil. Se la oí al rabino Garden Schwartz. Dios, ayúdame a ser compasivo conmigo mismo. Ser compasivos con nosotros mismos significa darnos permiso para no ser siempre la mejor versión de nosotros mismos, sino hacer lo mejor que podamos en este momento con nuestras realidades. Y para algunos de nosotros puede significar simplemente pasar el día. En esta oración estamos pidiendo a Dios que nos dé un respiro. Y mientras me pregunto si será una oración judía válida pedirle a Dios un break o es un mantra egoísta, si estará bien pedirle a Dios que me ayude a estar bien en el lugar espiritual en el que me encuentro hoy. Y una vez más aparecen las palabras de la Torá que incorporó el Mahzor, Adonai, Adonai, el Rahum Behanun, Dios compasivo, misericordioso. Ese es el Dios con el que en este momento del universo nos resulta más fácil conectarse y al que desesperadamente necesitamos. Rahum Behanun. Este Yom Kippur va a ser igual. Lo que me lleva al próximo password. Una de las consecuencias de esta temporada surrealista es que tuvimos un curso acelerado acerca de lo que realmente importa en la vida. Una novia y un novio se iban a casar este verano. La boda se iba a llevar a cabo en Europa, en un lugar glorioso, con vista impresionante. Todo ese sueño postergado o cancelado. Cuando les pregunté a los novios cómo podía ayudarlos, simplemente respondieron, Rabino, guárdate la fecha. Nos queremos casar aunque sea con 10 personas, aunque nuestros invitados estén acompañándonos por Zoom. Su bar mitzvah se iba a realizar en el Kotel. La familia dispersa en varios países iban a reunirse en la ciudad sagrada de Jerusalén. El evento se planeó con 3 años de antelación. No va a poder ser. ¿Cómo los puedo ayudar?, pregunté. Iremos a Beitora y el resto se sumará por Zoom. Puedo dar decenas de ejemplos de casos. Todas estas familias sintieron el gusto amargo de la frustración, pero una vez vividos los eventos, no podrían haber estado más orgullosos de sus hijos, resilientes, o de la nueva pareja que estaba bien sabiendo que su amor era correspondido. Sigo con los ejemplos. Cuando tienes 3 hijas mujeres, el encierro te conecta con hábitos que te pasaban desapercibidos. El cuidado de las uñas. Uy, lo que aprendí sobre uñas. Las primeras semanas era, ¿qué hago sin ir a la peluquería? Hace 3 semanas que no me hago las manos. Y lo habrás visto en tu casa o en la de tus nietas. Cuando hacerse una manicura dejó de ser una opción, un miembro de la familia le hacía las manos a la otra, y algunas personas a sí mismo. Otras aprendieron a tendirse el pelo solas o algún héroe de la casa ayudaba. Me quedé pensando en estas conductas
nacidas de la adversidad de COVID-19. Cuando la pandemia se desata, cuando un número insoportable de personas se infectan y mueren, cuando nuestro sistema de atención médica se ve amenazado por el colapso, es cierto que el cabello, las uñas, las fiestas y los viajes importan mucho menos con tal que todos los que amo estén sanos. ¿Qué pasará con estas transformaciones en la conducta? ¿Qué tan duraderas serán? ¿Sobrevivirá todo lo que hemos aprendido al regreso a la normalidad? Probablemente de acá a un tiempo los salones de belleza estén repletos de gente y volvamos a celebrar con fiestas nuestros logros. Los teatros de a poco abrirán y los estadios tendrán competencias deportivas con público de a poco. Eso volverá. Pero las grandes enseñanzas que acumulamos, ¿sobrevivirán? Para recordarme esta pregunta decidí cambiar el password por uno llamado El Escultor. ¿Qué tengo en mente al escoger mi nuevo password? Cuando pienso en esculturas, pienso en Miguel Ángel. Cuando pienso en Miguel Ángel, pienso en David. Para muchos el David de Miguel Ángel es la obra mejor esculpida de todos los tiempos. La escultura nació de un enorme bloque de mármol que se había quedado en el patio de obras de la Catedral de Florencia, después de que un artista fue incapaz de convertirlo en algo más. La oportunidad recayó en las geniales manos de Miguel Ángel en 1501. Él tenía 26 años. Tras 3 años de visualización y trabajo, terminó su maravillosa escultura. La gente estaba fascinada. Pero lo más espectacular fue la maravillosa respuesta que dio Miguel Ángel cuando le preguntaron cómo había logrado ese nivel de perfección al esculpir el David. Miguel Ángel respondió: David estaba dentro de ese bloque gigante. Yo tan solo quité lo que sobraba. De eso se trata. De quitar lo que sobra, lo que molesta, lo que esconde, lo que paraliza. Quitar lo que está de más para quedarnos tan solo con la esencia misma de nuestra existencia. ¿Se podrá? Tal vez después de COVID algunos lleguemos a la conclusión que no quiero tantas cosas como anhelaba antes. Quiero experiencias porque fueron las vivencias pasadas, de donde sacamos fuerza para enfrentar esta pesadilla. No de las cosas, sino de las vivencias. Al igual que el David de Miguel Ángel, también estamos cubiertos de una enorme cantidad de capas innecesarias de falsas creencias, limitaciones y demasiadas cosas. David siempre estuvo escondido en ese gran bloque de mármol. Lo único que yo hice fue quitar las partes que sobraban. Recuerda la vida que dejaste atrás en marzo. Correr de aquí para allá, comprar y comprar, reunión tras reunión. ¿De verdad tenías que participar de todas esas reuniones y perder tantos momentos familiares? Hacían falta tantos zapatos y zapatillas y tantas carteras. Y sin minimizar la tragedia de lo que el mundo está viviendo, la pregunta que te hago y me hago es: ¿qué emerge dentro tuyo después de vivir todo esto? ¿Podrás esta vez quitarte de encima todo el mármol, todo el nonsense que se fue acumulado en nuestra vida y preservar la belleza de lo que emergió? Cada quien tiene en sus manos un cincel, un martillo y la chispa divina del libre albedrío. ¿Qué hacer con las herramientas? Ya es decisión propia. ¿Será diferente este Yom Kippur? Lo que me lleva al tercer y último password. Cuenta el Talmud que había un famoso hacedor de milagros llamado Yohanan. Pero cuando este gran hombre con poder curativo se enfermó, no pudo curarse a sí mismo. Su amigo Hanina vino a visitarlo. Y Hanina le dijo: dame la mano. Tomó la mano de Yohanan y lo levantó de la cama. ¿Por qué Yohanan no pudo levantarse solo?, pregunta el Talmud. Y responde: porque nadie se salva a sí mismo. Todos tarde o temprano sentimos dolor en algún lugar, en lo más profundo de nuestro cuerpo, de nuestro corazón. Todos tarde o temprano sienten dolor, cada miembro de tu familia, cada amigo, cada conocido, quien te vende, quien te compra, quien te atiende, a quien atendéis, el extraño en la cola del supermercado, la cajera, tu psicólogo y tu rabino. Algo que puso claro la pandemia es que todos tarde o temprano sentimos dolor, porque estar vivos es estar expuestos al dolor. Podemos embotarlo con pastillas, con alcohol, con sexo, con compras, con comida, con vapeo o marihuana. Pero nadie que sufre, a pesar de lo que te diga en ese momento, le sirve soportar su dolor en soledad. La mejor manera de reaccionar al dolor, de respetarlo, es hablar sobre él con personas que pueden ayudarte,
o comprender su verdadero origen. Pedir ayuda no es fácil, más aún para las personas independientes, exitosas, autosuficientes, que están acostumbradas a ayudar a otros, pedir ayuda. Cuando hablo con personas que tienen miedo de acercarse a su pareja, a sus hijos, sus padres, sus amigos, sus colegas, simplemente les pido que piensen cómo se sentirían si se invirtiera la situación. ¿Qué pasa si tu hermana, tu hijo, tu padre, tu amigo, colega, esposo, esposa, está sufriendo y necesita ayuda? ¿No querrías saber? ¿No querías saberlo? ¿No querrías ayudar? Por supuesto que lo haría, es la respuesta más frecuente. Esta crisis que golpea a todos en diferentes formas es larga y se extenderá. Todos nos podemos beneficiar de pedir ayuda y no tener que transitar este momento de la existencia solos, porque nadie se salva a sí mismo. El rabino Steven Leder cita en su libro una historia acerca del rabino Telushkin, una de las grandes luminarias de nuestro siglo. Telushkin cuenta acerca de su padre Shlomo. Shlomo trabajó a tiempo completo como contador para uno de los líderes religiosos más importantes del mundo. De repente Shlomo sufrió un derrame cerebral. Un día, mientras Shlomo todavía estaba en el hospital, su hijo, Yosef, recibió una llamada de uno de los principales ayudantes del líder religioso, quien tenía una pregunta contable que quería que Joseph le hiciera a su padre. Habían pasado solo unos días desde que su padre recuperó la conciencia. Estaba débil y confundido. Así que Joseph vaciló en hacer la pregunta. El asistente persistió y explicó que en una reunión ese mismo día, cuando surgió la pregunta, el gran líder dijo: pregúntale a Shlomo. Cuando se le recordó al líder lo enfermo que estaba Shlomo, repitió: pregúntale a Shlomo. Ahora, sabiendo que la pregunta venía directamente del gran líder, Telushkin fue a la habitación de su padre y se la planteó. Shlomo ofreció una respuesta inmediata. En ese momento, Joseph, el hijo, se dio cuenta de la brillantez y la compasión del líder. El líder sabía lo enfermo que estaba Shlomo, pero también entendía lo importante que era para él, acostado en una cama de hospital, confundido y medio paralizado, sentirse necesitado. Pedir ayuda cuando la necesitas es digna, ofrecerla es divino. Nadie se salva a sí mismo. ¿Este Yom Kippur va a ser igual?, me preguntaba el adolescente. Igual y diferente, respondí. Pero si aprendemos a tener compasión por otros y por nosotros, y si permitimos que del mármol de nuestra vida pueda emerger una mejor versión de nosotros mismos, y si recordamos que nadie se salva a sí mismo, o extendemos manos y ofrecemos manos, será un Yom Kippur histórico y habremos ganado el derecho de suplicarle al Dios de la vida: escríbenos y rubrícanos en tu libro de la vida.